Estaba viendo yo que la generación que cuando en la mocedad que estuvieron mancebos, solo Kimberly ha quedado frente a la batalla, frente al altar de Dios, siempre está, como dicen, ¿no? Siempre en pie de guerra. Estoy hablando de la edad de ella, no estoy hablando de las nuevas generaciones que están en este tiempo. Pero qué importante es que realmente nosotros pongamos de nuestra parte cómo Dios ha trabajado. Y es importante de que esto es se puede decir, es algo que se va dejando un legado, se va dejando un representante de esta tierra. Cuando nosotros partamos de la tierra al mundo de los vivientes, tenemos que dejar un legado para que este evangelio siempre siga. Si Dios solo hubiera quedado, hermano, troncado en el sueño entre Adán y él, el evangelio se hubiera terminado. El evangelio no existiera hoy para estos tiempos, pero Dios lo trabajó así. Dios trabajó en su mente espiritual, hablando en sus misterios. Él ya había trazado el surco donde ya la generación en estos tiempos que estamos nosotros íbamos a adorar, alabar y a bendecir el nombre del Señor. Y por eso es importante, hermano, cómo Dios empieza a trabajar con cada uno de nosotros. Yo quiero que vaya conmigo al libro de Jeremías, capítulo 36. Me da un fuerte amén cuando lo encuentre. Gloria a Dios. Capítulo 36 del libro de Jeremías. Gloria a Dios. Y sucedió que en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jeremías de parte del Señor, diciendo: toma un rollo y escribe en él todas las palabras que te he hablado acerca de Israel, acerca de Judá, acerca de todas las naciones, desde el día que hablé, desde los días de Josías hasta hoy. Amén. Entonces nosotros, para saber quién era Josías, nosotros tenemos que tener un concepto bíblico y saber que Josías fue un niño que empezó a reinar delante de la presencia de Dios. Gloria a Dios. Vaya conmigo a la Segunda de Reyes, capítulo 22, para que entendamos nosotros quién era Joacim y quién era Josías. Dice la palabra en el capítulo 22: Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Gedida, hija de Adaía y Boscat, e hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en todo el camino de su padre David. No se apartó ni a la derecha ni a la izquierda. Y en el año 18 del rey Josías, el rey envió al escriba Safán, hijo de Azalía, de Mesulam, a casa del Señor, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías para que cuente el dinero traído a la casa del Señor, que los guardianes del umbral han recogido del pueblo, y que lo ponga en manos de los obreros encargados de supervisar la casa del Señor, y que ellos le den a los obreros que están asignados en la casa del Señor para reparar los daños de la casa, a los carpinteros y a los constructores y a los albañiles, y para comprar maderas y piedra de cantería para reparar la casa. Pero no se les pedirá cuenta del dinero entregado en sus manos, porque obran con fidelidad. Entonces el sumo sacerdote Hilcías dijo al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa del Señor. Y Hilcías dio el libro a Safán, y éste lo leyó. Y el escriba Safán vino al rey, trajo palabra del rey, diciendo: tu siervo ha tomado el dinero que se ha hallado en la casa y lo ha puesto en manos de los obreros encargados de supervisar la casa del Señor. Y el escriba Safán informó también al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y Safán lo leyó en la presencia del rey. Y sucedió que cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Entonces el rey ordenó al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y consultad al Señor por mí al pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha encontrado, porque grande es la ira del Señor que ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no han escuchado las palabras de este libro, haciendo conforme a todo lo que está escrito de nosotros. Y dice la palabra: entonces el sacerdote Hilcías, Hilcán, Acabó, Safán y Asaías fueron a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tita, hijo de Jarza, encargados del vestuario. Ella habitaba en Jerusalén, y en el segundo sector hablaron con ella. Y ella le dijo: así dice el Señor, Dios de Israel, decid al hombre que os ha enviado, así dice el Señor, y aquí yo voy a traer mal sobre este lugar y sobre sus habitantes, según toda la palabra que del libro se leía delante del rey de Judá. Por cuanto me han abandonado y han quemado incensios a otros dioses para provocarme a ira, con toda la obra de sus manos, por tanto mi ira arde contra este lugar y no se apagará. Pero al rey de Judá que os envió a consultar el Señor, así le diréis: así dice el Señor, Dios de Israel, en cuanto a las palabras que has oído, porque se enterneció tu corazón y te humillaste delante del Señor,
cuando oíste lo que hablé contra este lugar y contra sus habitantes que vendrían a hacer desolación y maldición, y has rasgado tus vestidos y has llorado delante de mí, ciertamente te he oído, declara el Señor. Por tanto, aquí te reuniré con tus padres y será recogido en tu sepultura en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo voy a traer sobre este lugar, y llevar la respuesta al rey. Amén. Usted dirá por qué leímos todo el pasaje bíblico, todo el versículo bíblico, todo el capítulo. Pero es algo impresionante. Cuando yo estaba leyendo, realmente pude entender que Josías tenía 8 años. Y Dios no tiene edades para tratar con cada uno de nosotros. Dios puede tratar aún con el que está gestando en el vientre, como el que está siendo enterrado en la sepultura. Y vemos cómo Josías, desde la edad de 8 años, dice que él tuvo súbditos, tuvo instructores, tuvo tal vez a mayordomos que estaban alrededor de él, instruyéndolo cómo gobernar un reino. Y vemos nosotros que Dios, en el caso también de Samuel, como Dios trató con Samuel a la edad de 12 años, ya Samuel estaba frente a Dios, hermano, en el arca. Dice que ahí había puesto él su tendido y ahí dormía a los pies del arca del pacto de Dios. Y Dios hablaba con Samuel. Pareciera que Dios no tuviera una sabiduría de decir que va a tratar con un niño, no. Y dice la palabra, instruye al niño cuando sea niño, para que no se aparte cuando llegue a ser de cierta edad o llegue a ser viejo del Evangelio. Entonces estamos hablando de todo esto porque Dios empezó a mostrarle a él, tal vez ya cuando él había llegado a una edad de 31 años, hermanos, donde ya realmente él ya era un hombre completo, ya era un hombre formado, y ahí era donde él tenía que decidir por cuál camino iba a tomar. A veces nosotros fracasamos en el mundo, pero a nosotros nos dan 2 oportunidades en el Evangelio, y en el Evangelio es que tú vas a decidir cuál oportunidad vas a agarrar. Si vas a agarrar nuevamente el camino, hermano, el ancho, que lleva a la perdición, o vas a agarrar el camino angosto. Y esto es, hermano, lo que hacían todos los reyes. Cuando yo veo la palabra, estaba viendo todo este capítulo, leí, hermano, el capítulo que sigue, y es impresionante porque Dios toma a Josías. Dice la palabra que Josías se dedicó a derribar todos los ídolos de acera, se dedicó a derribar, hermano, todos los altares, se dedicó a derribar todos los templos que tenían, no hechos por los hombres, sino que eran hechos por los reyes de Israel. Y ahí es donde nosotros tenemos que comprender, hermano, que vamos a llegar a una edad que realmente nosotros tenemos que decidir. Cuando vemos nosotros a Salomón, dice la palabra que no ha habido un hombre tan sabio como lo fue Salomón en esta tierra, pero sin embargo el final de Salomón fue terrible, fue oscuro, fue tinieblas, porque él termina adorando a dioses paganos, termina levantando altares, hermano, a los otros dioses. Y cuando vemos nosotros todo esto, dice que los reyes empezaron bien delante de la presencia de Dios, pero que en el caminar de su reinado empezaron a torcer y empezaron ellos a adorar al sol, empezaron a adorar a la luna, empezaron a adorar a los ejércitos del cielo. Y no lo adoraban en una forma, hermano, realmente agradable a Dios, no. Despreciaron a Dios, le dieron la espalda a Dios, hermano, y dice la palabra que Dios por eso levanta esta profecía delante de ellos. Aunque la profecía no dice directamente qué es lo que iba a pasar, pero que realmente que cuando ellos están viendo y están oyendo la palabra de este escriba que llega al templo, hermano, lleva un mensaje del rey y le dice todo el dinero que han agarrado del pueblo, úsenlo para reparar el templo, úsenlo para reparar las cosas que hacen falta ser reparadas en la iglesia, en el templo. Y dice la palabra de que él recibe ese reporte y que todo estaba bien. Gracias a Dios, hermano, nosotros podemos decir con toda libertad y con todo, como dicen, ¿no?, con todo temblor, hasta este día Dios nos ha ayudado. No hemos sido carga de nadie y Dios, hermano, en su plenitud de gozo, hermano, Dios nos ha brindado todas las facilidades porque hemos creído en Dios, hemos pagado precio, hemos caminado, hermano, pero siempre creyéndole a Dios. Y con los ministerios que estamos trabajando, ellos no pueden decir que nosotros, hermanos, nos atrasamos en los diezmos, nos atrasamos en ofrenda, nos atrasamos en ayuda cuando nosotros podamos y estamos disponibles a hacerlo. Hermanos, nunca nos han cortado la luz por no pagar los biles. Se ha arruinado cualquier cosa y siempre hemos salido adelante, hermano. No es como quisiéramos verlo, pero realmente nosotros estamos llevando, como dicen, la carga como Dios quiere que la llevemos. Y por eso nosotros este día podemos decir, gracias a Dios, porque no hemos sido carga, no hemos obligado a nadie, hermano. Y dice la palabra que este rey envía a este escriba, lo envía para ver qué es lo que estaba pasando en el templo, para que trajera un reporte, y el escriba trae un reporte que realmente habían encontrado unos rollos. Al estudiar la palabra se nos olvida, hermano, dónde quedó la bolita, como dicen, dónde queda la profecía, dónde queda la palabra, dónde queda la confirmación, porque acuérdense que la palabra habla a tiempo y fuera de tiempo. Y la palabra nos sirve a nosotros, no solo para hablarla, sino que nos sirve para que nos exhortemos nosotros mismos, para que nosotros podamos ser exhortados por la palabra. Entonces dice que ellos encontraron un rollo y Josías ya llega a cierta edad, hermano, dice que gobernó 31 años en Israel, y cuando le leen, hermano, el decreto, lo que está escrito en ese rollo, hermano, dice que él rasgó sus vestimentas,
y empieza a averiguar qué era lo que había pasado y empieza a hacer un análisis de todos los antepasados, de todos los reyes, cómo empieza el rey Acab, hermano, empieza adorando, alabando y bendiciendo a Dios y termina persiguiendo al profeta Elías. Cuando vemos nosotros a un Acaz, hermano, que no hizo caso de la palabra de Dios, y usted mira todos los reyes, ahí usted puede seguir leyendo todo ese capítulo, el que sigue, y va a ver que solo habla acerca de todos los reyes. Los reyes tuvieron una comunión antes, hermano, la tenían con Dios, pero luego llega el tiempo, cuando es el triunfo, cuando es el poderío, llegan y le dan la espada a Dios y empiezan a levantar cultos satánicos. Y eso nosotros tenemos que tener cuidado, no caer en ese error. ¿Por qué? Porque realmente estos hombres lo hicieron pensando de que Dios no se iba a desagradar, pero no, Dios todo tiene escrito. Entonces cuando vemos nosotros, hermano, lo que sucede con estos reyes, este hombre tuvo que levantarse y destruir todo lo que los reyes habían construido. Cuando vemos a un Gedeón, dice la palabra que Gedeón le da instrucciones de ir a destruir los lugares altos donde están los ídolos de acera. Israel siempre ha tenido ese problema, de continuo ha tenido ese problema. ¿Por qué? Porque ha dejado a Dios, hermano, y se ha metido en la idolatría de los hombres. Ahora estamos viendo nosotros, hermano, lo que está sucediendo en esta nación, que ponen a Dios como, déjenme decirle, como un gancho. Vamos a hablar literalmente lo que es la palabra, lo ponen como un gancho para poder atraer a todos los cristianos y decir que este hombre es bueno. No, este hombre está manipulando cosas que está quitando, hermano, el sacrificio de muchos. Está quitando lo que es la historia de aquellos hombres que fueron perseguidos. Cuando vemos nosotros todas estas historias y vemos a los de la piel morena cómo fueron perseguidos por ser color moreno. Ellos no tenían libertad, en ningún tiempo fueron libres. Hasta este día ellos no se sienten libres como lo podemos ser nosotros. Nosotros reclamamos nuestros derechos, pero sin embargo quieren cambiar toda la historia. Están cambiando porque ya quieren dejar en el limbo, en el olvido, lo que sucedió años atrás cuando estas tierras fueron tomadas. Y luego vemos si esto van a quitar el historial, entonces que quiten también lo que es el holocausto de los judíos. Entonces ya no va a haber memoria de nada, ya no va a haber memoria de todo eso. Y así sucedió en el tiempo de los reyes. Se olvidaron de la palabra, le enterraron la palabra, pero siempre Dios va a usar a alguien, hermano, para que se interese por la palabra. Y dice que este Josías empezó a reinar y tenía una mentalidad y hizo todo lo recto delante de los ojos de Dios. Y para él tener una confirmación, si Dios estaba con él, dice que van a ver a una profetisa allá en Jerusalén, Odula, y dice que ella le da la palabra de confirmación, que le dijo las cosas que iban a venir a esta tierra, pero que él no iba a poder ver todas estas atrocidades que iban a suceder. ¿Por qué? Porque Dios estaba contento de lo que él estaba haciendo. Lo que importa es que Dios esté contento con lo que estamos haciendo nosotros. Que Dios esté contento contigo en lo que tú haces, sea mucho, sea poco. Dios es la llave para que nosotros podamos estar en una tranquilidad espiritualmente hablando. Entonces vemos nosotros qué es lo que sucede con Josías. Pero cuando vamos nosotros a la palabra en Jeremías, usted puede, cuando tenga tiempo, lea todo el capítulo 23 y ahí va a encontrar que todos los reyes estuvieron participando en cultos satánicos, en ídolos de acera, se volvieron a meter a las tinieblas y Dios tenía que limpiar su pueblo en ese tiempo. Entonces quiero que vaya conmigo a Jeremías. No vamos a leer mucho, pero sí vamos a leer poco. Y sucedió que en el año 4 de Josaín, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra a Jeremías, parte del Señor. Se supone que este hombre tenía 5 años ya, hermano, gobernando Judá. Tenía 5 años y él pudo haber agarrado toda la instrucción de Josías, todo el ejemplo que le dio el padre. Tal vez usted se esmera por sus hijos y trata de darle un buen ejemplo. Amén. Pero va a llegar el tiempo en que ellos van a definir su futuro. Ellos van a decidir qué brecha van a tomar. Cada uno va a tomar su brecha. Cuando yo veo a mi hermano, veo a mi hermana, hermano, y si hubiera un anhelo de aprender de la palabra, ellos preguntaran. Si hubiera un anhelo de realmente entender cuál es el plan de salvación, ellos preguntaran. Pero cuando uno llega, hermano, y mira que en lugar de que estén estos saliendo fuera del paganismo, fuera de la idolatría, fuera de lo que es una maldición, ellos quieren más avanzar más la maldición. Entonces nosotros tenemos que comprender que dice la palabra que este Josaín tenía 5 años por lo menos de estar gobernando. Ya tenía que estar preparado, seguir los pasos de Josías, seguir el plan, hermano. Entonces dice la palabra que Jeremías se le dieron un rollo y empezaron a leer este rollo. Jeremías tiene la palabra y empieza a Baruch empieza a escribir esa profecía. ¿Por qué? Porque Baruch también era un intérprete, era un escriba. Y este rollo tenían que llevárselo al rey. Pero antes de que se llevara al rey este rollo, hermano, dice la palabra que cuando Baruch leía todo delante del pueblo, delante de los allegados a la palabra, llegados a la presencia de Dios, temblaban y se ponían a pensar y ellos se atemorizaban de lo que esto estaba significando para ellos. Entonces déjeme decirle que la Biblia a veces nos va a hacer nosotros temblar, a veces nos va a hacer reír, a veces nos va a hacer llorar, a veces nos va a confrontar la palabra a cada uno de nosotros. Entonces dice la palabra,
Toma un rollo y escribe, estoy en el 36:2, toma un rollo y escribe en él todas las palabras que te he hablado acerca de Israel, acerca de Judá y acerca de todas las naciones desde el día que hablé, desde los días de Josías hasta hoy. Y este es Dios hablando por medio de Jeremías. Tal vez la casa de Judá oiga toda la calamidad que pienso traer sobre ellos y se vuelva cada uno de su mal camino, entonces perdonaré su iniquidad y su pecado. Llamó pues Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, y Baruc escribió el dictado de Jeremías en un rollo, y todas las palabras que el Señor le había hablado, y Jeremías dio órdenes a Baruc diciendo: estoy detenido, no puedes entrar a la casa del Señor. Jeremías estaba bajo prisión por ser el hermano, un profeta que siempre hablaba acerca de lo que Dios iba a hacer. Entonces sigamos leyendo, vamos a leer un poquito hoy en esta mañana. Ve pues y lee el rollo que has escrito, el dictado mío, las palabras del Señor a oídos del pueblo en la casa del Señor un día de ayuno, y también las leerás a oídos de todos los que Judá vienen de sus ciudades. Como que ese día era un día muy especial, se había congregado todas las naciones en Jerusalén, Judá, parte de Israel, y era necesario que leyeran la palabra. La iglesia en estos tiempos, hermano, no estamos defendiendo nombres, no estamos defendiendo ministerio, pero hay millones de iglesias. Hay millones de iglesias, hermanos, donde la palabra es gratis, donde la palabra realmente nos va a transformar a nosotros, nos va a instruir, nos va a preparar, porque esto es el Evangelio. El Evangelio no es que venga la gran tribulación y después salga un predicador hablando de la tribulación, no. La palabra te hace ver las cosas que están a punto de acontecer. Lo que estamos viendo nosotros hoy en estos tiempos, hermano, no es un tiempo de paz, no es un tiempo de tranquilidad, no es un tiempo, hermano, de esperanza, sino todo lo contrario. Todo lo contrario de lo que estamos viendo alrededor nuestro. ¿Es por qué? Porque hay acechanzas del adversario, hay amenazas, hermano, y vemos nosotros que Dios estaba preparando a su pueblo las cosas que iban a venir. Entonces, cuando se había reunido todo el pueblo, no podía hablar el profeta porque lo tenían detenido, pero sin embargo, Dios usa medios. Dios usa forma de cómo llevar la palabra, hermano, y dice la palabra que se la dan a Baruc para que él llevara el rollo y pudiera leerlo delante del pueblo, aquello que se interesara. Y es una lástima, hermano, no solo estamos hablando de nosotros, porque realmente nosotros participamos en el cuerpo de Cristo, pero cuando yo veo las iglesias que adoran y alaban a Dios, están todas vacías. Está la iglesia del hermano Romero, hermano, donde estaba una iglesia hispana, que era un fervor los días domingos, se reunían como 30, 50 personas. Ahora solo los del cántico están ahí, los de los instrumentos, son los únicos que están haciendo el culto. ¿Y eso por qué? Porque realmente vino una amenaza de un hombre que iban a perseguir a las iglesias. Y si nosotros caemos en ese juego satánico, entonces nosotros le vamos a dar la espalda a Dios, porque vamos a perder la confianza en Dios, porque vemos a un hombre que es poderoso más que Dios, y no es así la cosa. Cuando usted confronta a este hombre, hermano, hablando literalmente, es un hombre como cualquiera de nosotros, un hombre con defectos, un hombre con enfermedades, un hombre con necesidades, pero lo que hace poder a este hombre es la nación. Cuando usted mira a este hombre es porque está viendo la nación y no lo está viendo a él. Entonces eso era lo que estaba pasando en el tiempo cuando los filisteos peleaban, hermano. Israel miraba al gigante, pero no miraba a Dios sobre ese gigante. Entonces dice la palabra que Jeremías, hermano, encarcelado y todo, como habla Pablo también, escribiendo las cartas paulinas, le da el rollo a Baruc para que él lo lea. Entonces, hermano, dice la palabra, es interesante esto. Al oír Micaías, estoy en el 11, vamos a ir avanzando. Al oír Micaías, hijo de Gemarías, hijo de Safán, todas las palabras del Señor que estaban en el libro, descendió a la casa del rey, a la cámara del escriba, y aquí estaban todos sentados ahí los oficiales, el escriba Elisama de Laía, hijo de Samaías, Anatán, hijo de Acabor, Gemarías, hijo de Safán, Sedequías, hijo de Ananías, y todos los demás oficiales. Y Micaías le declaró todas las palabras que había oído cuando Baruc leyó el libro a oídos del pueblo. Entonces todos los oficiales enviaron a Jehudí, hijo de Natanías, hijo de Seranías, hijo de Cusi, a decir a Baruc: toma en tus manos el rollo que él ha leído al pueblo, y ven. Y Baruc, hijo de Nerías, tomó el libro de Nerías, tomó, dice, el rollo en su mano y fue a ellos. Le dijeron: siéntate, estoy en el 15, ahora y léelos. Y Baruc se lo leyó. Y sucedió que cuando oyeron todas las palabras, se miraron unos a otros atemorizados y dijeron: Baruc, ciertamente haremos saber al rey todas estas palabras. Todavía no había llegado la palabra al rey. Todavía no había llegado la palabra al que realmente tenía que ejecutar la orden y poner el ejemplo en el pueblo. Y esto era lo que estábamos viendo en Josías. Josías dice la palabra que él puso el ejemplo en el pueblo, desatando todos los altares de los ídolos, hermanos, los ídolos de acera, las capillas que tenían en los lugares altos donde levantaban adoración. Y esto era un hijo de él, donde él tenía que también recibir esa palabra. El rey, la palabra siempre es un sobreaviso a cada uno de nosotros. Y le dijeron: todo esto está tremendo, todo esto está realmente de poner atención, y es importante de que el rey escuche, es importante de que el rey tome juicio
juicio en esto, es importante de que el rey escuche, y hasta la vez no sabemos qué era lo que decía el rollo. La Biblia te pone así, hermano, y estamos leyendo, usted lo va a leer más adelante, donde realmente le dice la palabra, qué era lo que significaba, pero hasta este punto todavía no se sabía qué es lo que decía el rollo. Entonces, hermano, Dios obra en secreto. Entonces dice la palabra, y sucedió, estoy en el 16, que cuando oyeron todas las palabras se miraron unos a otros atemorizados, le dijeron a Baruch, ciertamente haremos saber al rey todas estas palabras. Y preguntaron a Baruch diciendo, cuéntanos ahora, ¿cómo escribiste todas estas palabras? ¿Fue dictado tuyo? Baruch le respondió, él me dictó todas estas palabras y yo las escribí con tinta en el libro. Y aquí ya sale a reducir Jeremías. Entonces los oficiales dijeron a Baruch, escóndete tú y Jeremías y que nadie sepáis dónde estás. La palabra va a haber tiempos en que va a ser perseguida. Ahorita nosotros no vemos lo que realmente está sucediendo en el mundo exterior, lo que está sucediendo al otro lado del planeta, pero ya el Evangelio ya empieza una persecución realmente difícil para que ellos puedan librarse de toda esa persecución. Y aquí es donde se está dando también, hermano, hasta cierto punto ya no hay libre expresión, quieren quitar todo el historial, va a venir el tiempo en que ya prepararon, hermano, el camino, ya vemos nosotros que ahora cada país quiere tener su rey, este hombre una vez, si no, usted lo vio que se puso una corona, y ahora los países están invitando en eso también, que todos aquellos que estén de acuerdo con este país van a tener un rey también. Allá, como por ejemplo en El Salvador, ya ponen a este hombre con una corona, y luego sigue Ecuador. Están tomando, hermano, como dice, están tomando control de todas estas cabezas. Pero dice la palabra que cuando estos hombres oyeron y tuvieron temor de Dios, le sugirieron a Baruch y a Jeremías que se escondieran, porque si esto, ya cuando llegara esto a manos del rey, ellos iban a ser perseguidos, iban a ser ejecutados. Pero ¿qué decía el rollo? Todavía no se sabe qué es lo que dice el rollo, qué es lo que Dios quería decir a su pueblo de antemano. A veces viene palabra, viene consejería, y a veces nosotros, hermanos, los perdemos. A veces cosas buenas que Dios tiene para nosotros, o cosas que Dios quiere tratar con nosotros, cosas que Dios nos quiere sobrevenir a cada uno, o nos quiere Él preparar para algo que venga en el futuro, y a veces nosotros no estamos poniendo atención en eso. Dice la palabra que le dijeron a ellos que se escondieron, vete tú y Jeremías y que nadie sepa dónde estáis. Y entraron al atrio donde estaba el rey después de haber depositado el rollo en la cámara del escriba Elisama, y contaron a oídos del rey todas las palabras. Entonces envió el rey a Jehudi a buscar el rollo, y éste lo tomó de la cámara del escriba Elisama, y Jehudi lo leyó al rey y todos los oficiales que estaban junto al rey. Y el rey estaba sentado en la casa de invierno, era un mes noveno, y había un brasero encendido desde el rey. Y sucedía que después que Jehudi había leído 3 o 4 columnas del rey, había columnas, el rey la cortaba con el cuchillo, dice, cortaba con el cuchillo del escriba y lo echaba al fuego que estaba en el brasero, hasta terminar con todo el rollo en el fuego que estaba en el brasero. Ni el rey, ninguno de sus siervos que oyeron todas estas palabras tuvieron temor, ni rasgaron sus vestiduras. Hay 2 consecuencias, hermano. Los 2 eran reyes. El papá era Josías, que cuando le entregan el rollo, dice que él tuvo temor de Dios, rasgó sus vestimentas y hizo lo recto delante de Dios, destruyó todo lo que Dios quería que destruyera. Pero dice la palabra que este Josías, o Josemí, déjenme leerlo bien para que no vayan a haber malos entendidos el día de mañana. Gloria a Dios. Y dice la palabra que este rey no quiso poner atención a eso, sino que cada vez que estaban leyendo, cortaba y lo tiraba al fuego. ¿Qué realmente qué significaba eso? Que no se interesó de la palabra, no le puso atención a un Dios de Israel, a un Dios de Judá, a un Dios que había hecho los cielos y la tierra, a un Dios, hermano, que todas las naciones temblaban cuando el arca del pacto se movía. Y sabía de antemano, hermano, que lo que estaba a punto de acontecer iba a ser fatídico para ellos, iba a ser realmente, hermano, algo horrendo, se puede decir. El rey de Babilonia ya se había engrandecido, ya había tomado parte de toda la tierra, era el rey que era el temible, hermano, en aquel tiempo. Y eso era lo que Dios quería avisarle a él de las cosas que iban a acontecer. Pero cuando nosotros no ponemos atención de las cosas que han de acontecer en nuestras vidas, nos importa lo que Dios quiera hablar, lo que Dios quiera decir, lo que Dios quiera hacer. Entonces dice la palabra que ni el rey, ninguno de sus siervos, que oyeron todas estas cosas, de todas estas palabras, tuvieron temor, ni rasgaron sus vestiduras. Y aunque el Natán y Delia y Gemaría rogaron al rey que no lo quemara el rollo, él no les hizo caso. Luego el rey ordenó a Jerameel, hijo del rey, a Azarías, hijo de Azriel, y a Selemías, hijo de Abder,
prender al escriba Baruch y al profeta Jeremías, porque el Señor los ha escondido. Entonces dice la palabra, es que aquí es Dios obrando, hermano. Jeremías no estaba en el asunto, no sabía ni siquiera, él estaba escondido y nadie sabía dónde estaba escondido Jeremías ni Baruch. Pero sin embargo, lo que estaba hablando el rey, las órdenes del rey, el decreto que estaba dando para que apresaran a Baruch y a Jeremías, Dios se lo estaba detectando. Por eso nosotros no tengamos temor a las cosas que han de venir a esta tierra. Tengamos temor, como dice la palabra, a Dios, porque Él es fuego consumidor. Pero las cosas que están aconteciendo, hermano, nosotros tenemos que tomarlas con toda claridad en la palabra y confiar en Dios. Tener una certeza de que Dios está en el negocio con nosotros, que Dios no los va a defraudar, que Dios no los va a dejar, que Dios siempre va a estar en cada uno, en cada corazón. Entonces dice la palabra que Jeremías vino la palabra del Señor y le dio, hermano, otra palabra, la misma palabra del rollo, pero ahora le agregó un poco más. Entonces, ¿qué era lo que decía el rollo? Esta es la pregunta del millón. En aquel tiempo, ahorita también usted ya sabrá qué es lo que dice el rollo. Pero en aquel tiempo, hermano, estaban en una incertidumbre. La gente que creía a Dios, hermano, por ejemplo, de lo que había puesto el rey, muchos se voltearon, hermano, mucho liberalismo hubo, porque el rey no tuvo temor de las cosas que iban a acontecer, y es lo que está pasando. Mucha gente se está confiando. Ahora, hermano, estamos en unos tiempos que realmente están peleando por la paz, pero la paz no la van a encontrar hasta que no escuchen lo que nuestro Señor Jesucristo quiere hacer en sus vidas. Si no ponen a nuestro Señor Jesucristo delante de ellos, nunca el mundo va a conocer la paz. Aún Israel, que es una nación escogida por Dios, Israel se le va a hacer difícil aceptar a nuestro Jesucristo, y lo va a hacer en una forma muy difícil. Lo va a hacer en una forma, hermano, como este rey. Y entonces dice la palabra, vamos a ir avanzando un poquito más. Entonces en el 27 vino la palabra del Señor a Jeremías después que el rey había quemado el rollo, y las palabras que Baruch había escrito al dictado de Jeremías, diciendo: vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras que antes había en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. ¿Quién le dijo esto a Jeremías? Y Joacim, dice rey de Judá, dirás así, y a Joacim, rey de Judá, dirás: así dice el Señor, tú has quemado este rollo diciendo, porque has escrito en el que ciertamente vendrá el rey de Babilonia y destruirá toda esta tierra y hará desaparecer en ellas hombres y animales. Miren lo que estaba a punto de acontecer, a desaparecer hombres y animales. Entonces, hermano, el otro Josías fue listo. Él mandó a confirmar la palabra. Nosotros tenemos que confirmar la palabra en cada uno de nosotros. Cuando nosotros venimos, que somos pocos, pero el Señor confirma su palabra. El Señor confirma su palabra, hermano, por cualquier señal, por cualquier palabra, por cualquier cántico, por cualquier oración que nosotros tengamos, el Señor confirma su palabra. Y eso nos da un gozo y una seguridad de seguir buscando al Señor, seguir agradando más a Dios, seguir deleitándonos en su presencia. Y esto es lo que dice la palabra. Lo que decía en el rollo era que todo el pueblo no era solo para el rey, era para todos, donde hombres y animales iban a desaparecer. ¿Por qué? Porque iban a caer en manos de un cautiverio, iban a caer en manos de un rey de Babilonia. Entonces ellos, al no aceptar el sobreaviso, el aviso, hermano, que venía a ellos para una preparación, realmente ellos ignoraron el aviso de Dios. Estamos hablando, hermano, de que esta tierra viene en conflictos serios. Dios no se va a quedar callado, Dios no es mudo, Dios todavía tiene sus ojos puestos en la tierra, porque también Él tiene que cumplir su palabra de Génesis a Apocalipsis. Muchos vimos el terremoto, lo que sucedió en Tailandia, o parte de Tailandia, la gente con sus, allá, hermano, tenían sus albercas en el último, en la azotea, exhibiéndose ellos allá en una piscina, hermano, de que estaban tomando un baño, tal vez en lo más alto de un edificio. Pero ¿qué sucede cuando vienen todos estos terremotos? Usted mira cómo esos edificios se desploman. Y así también es la fe del cristiano. La fe del cristiano es fácil para que se derrumbe muchas veces cuando vemos que vienen los temblores a nuestras vidas, consecuencias, preocupaciones, enfermedades, cosas que están pasando en la vida social, hermano. Y todo eso nosotros tenemos que poner atención, que realmente el adversario dice que anda como un león rugiendo, viendo a quien devora. Entonces ahora usted sabe lo que decía el rollo, usted sabe lo que dice la palabra en nuestras vidas. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir el hombre, hermano, a buscar de la viña. Y lo que hablamos era interesante. ¿Por qué le digo esto? ¿Por qué uno pone atención? Parecía que uno no está poniendo atención en la alabanza, y no, uno está metido en la alabanza, en su adoración, pero también estamos viendo lo que está sucediendo en la alabanza. Cuando dice que a Pedro le dieron la oportunidad, a Pedro se le fue sobreavisado de que Satanás lo había pedido para zarandearlo, pero sin embargo a Judas no se le dio esa oportunidad. A Judas se le dio nomás el tiempo limitado, le dijo: lo que has de hacer tarde, hazlo pronto. Y dice la palabra que así fue como venía esta palabra también a estos reyes. Y los reyes, hermanos, aquellos que sabían lo que era Dios en sus vidas y estaban agradecidos con Dios, ellos buscaban de una forma de apacentar la ira de Dios y que de esa ira se volteara contra sus adversarios. Entonces esto era lo que decía el rollo, que iba a venir el rey de Babilonia, porque has escrito: en él ciertamente vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará desaparecer de ellas a hombres y animales. Por tanto, así dice el Señor:
acerca de José, rey de Judá: no tendrás quien se siente sobre el trono de David, y su cadáver quedará tirado al calor del día y las escarchas de la noche. Lo castigaré a él, a una descendencia, y a su siervo por su iniquidad, y traeré sobre ellos, sobre el habitante de Jerusalén y sobre los hombres de Judá, toda calamidad que les sea anunciado, sin que ellos escucharan. Entonces Jeremías tomó otro rollo y se lo dio al escriba Baruch, hijo de Nerías, y este escribió todo lo dictado de Jeremías y todas las palabras del libro de José, rey de Judá, había quemado en el fuego, y aún le añadieron muchas palabras semejantes. Hay una gran diferencia. Cuando vemos el trabajo de Josías y el trabajo de Josín, hay totalmente dos diferencias. Dice que el rey Josías, cuando invadió, hermano, donde estaban los altares, aún abrió los sepulcros y quemó los huesos. Pero sin embargo, dice que ya cuando estaban terminando, vio un sepulcro, vio ahí, hermano, como un monumento, una sepultura, y él preguntó: ¿y esa sepultura de quién es? Y en esta sepultura estaban, hermano, dice la palabra, que estaban enterrados dos profetas. Uno que desobedeció a la palabra de Dios, y el otro profeta le dijo: yo soy profeta también, quédate en mi casa en esta noche y luego te vas en la mañana. Y dice que cuando él se va, pareja el burro, y más adelante le sale el león, y el león lo mata a este profeta. Y dice que en la misma tumba que iban a enterrar a este profeta que le dio alojamiento, los entierran juntos. Y Josías dijo: no toquen ese sepulcro. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, da la inteligencia espiritual. Dios nos está dando a nosotros un acercamiento a su palabra para que la palabra nos instruya. Ahora bien, esto sucedió en el tiempo de Israel. Esto sucedió hace miles de años, o 4.000, 3.000 años atrás. Pero ¿qué de nosotros? También para nosotros hay una porción. Entonces yo quiero que vaya conmigo y vamos a finalizar a Marcos capítulo 9. Gloria a Dios. Marcos está en el Nuevo Testamento. Gloria a Dios, me da un fuerte amén cuando lo encuentre. Marcos capítulo 9. Amén, amén. Y vamos a bajar un poco y dice, el 38, Juan le dijo: maestro, 9:38, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no nos seguía. Es lo que yo le decía. No es porque no miremos mucha gente aquí, pensamos que solo nosotros somos los héroes de todo el mundo. No, hay muchos cristianos allá afuera que están adorando, que están alabando, que están glorificando el nombre del Señor. Y nosotros no podemos oponerlos. Nos oponemos, hermano, a los que transgiversan la palabra, a los que venden el Evangelio, los que hacen alianza con la política. Entonces iba a hablar acerca de ese tema de por qué los saduceos, por qué los fariseos, por qué los escribas, por qué los herodianos, por qué los cineos, donde se crió Juan el Bautista. Todo esto fue un confrontamiento que tuvo nuestro Jesucristo. Pero cuando haya el tiempo nosotros podemos hablar de esto. Pero en esto dice la palabra: pero Jesús dijo: no se lo impidáis, porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda enseguida hablar de mí. Si nosotros hemos recibido de Dios, no podemos hablar mal de Dios. Mucha gente se incomoda con Dios, mucha gente se incomoda, hermano, con la palabra, mucha gente se pone quisquilloso con la palabra o se escandaliza. No, si nosotros vimos un milagro de Dios, hay que darle gloria a Dios, hay que estar contento con Dios. Si no podemos sonreír en el momento, pero tenemos que guardar que Dios sabe lo que está sucediendo. Dios sabe lo que está pasando en nuestras vidas. Dios conoce, hermano, lo que ha de acontecer en cada uno de nosotros el día de mañana. Entonces nosotros, dice la palabra, si hemos visto un milagro de Dios, no podemos hablar mal de Dios. Entonces, y lo que sucedía en aquel tiempo, cuando le dijeron a Moisés: llega con el faraón, ¿y quién es Dios? Y yo no lo conozco, pero sabía quién era Dios. Pero estos hombres se voltean contra Dios. ¿Por qué tanto ateísmo hoy en estos tiempos? ¿Por qué tantas religiones? ¿Por qué tantos hermanos que han cambiado el Evangelio y lo han hecho un mercader? Como hablaba nuestro Señor Jesucristo más antes, cuando echa a los mercaderes y los convirtieron en cueva de ladrones. Entonces dice la palabra que nuestro Señor Jesucristo, hablando, dice: pero Jesús dijo: no se lo impidáis, porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda enseguida hablar de mí. Pues el que no está contra nosotros, por nosotros está. No importa, hermano, cómo ellos prediquen, cómo ellos estén llevando la palabra, cómo ellos estén haciendo la voluntad de Dios, pero no están contra el Evangelio. Pues el que no está contra nosotros, por nosotros está. Porque cualquiera que os dé a beber un vaso de agua por razón de vuestro nombre, ya que sois seguidores de Cristo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Hay una gran diferencia entre ser cristiano y ser seguidor. Muchos siguen al hombre, muchos siguen las doctrinas terrenales, muchos siguen las tradiciones, muchos siguen, hermano, lo que el mundo le está ofreciendo. Pero el seguidor de Cristo es totalmente diferente. Tú y yo seguimos a Cristo y al Cristo resucitado.
no al Cristo glorificado, porque para ver al Cristo glorificado tenemos que estar como estuvo María, hermano, a los pies de Cristo, ese dolor que sintió en su corazón, y por eso a ella se le presentó, hermano, en un cuerpo glorificado, y ese es otro nivel que nosotros tenemos que tener. Ahora Pablo habla acerca, y de este predico el Cristo resucitado. ¿Por qué? Porque en la resurrección de Cristo entró la vida en cada uno de nosotros, y por eso nosotros tenemos que entender que cuando nosotros buscamos y somos seguidores de Cristo, no somos ni siquiera, hermano, pentecostés, no somos ni siquiera del séptimo día, ni bautista, hermano, ni apostólicos, y no somos mucho menos católicos, porque también los católicos siguen religiones. Nosotros somos seguidores de Cristo, y si somos seguidores de Cristo tenemos que ver dónde nos está llevando esto, a dónde nos está conduciendo, porque van a venir tiempos, hermano, como va la situación, como va el mundo, el amor de muchos se va a enfriar. Entonces van a abandonar al Señor, van a elegir su propio choice, como dicen ellos, van a agarrar su propio camino. Entonces dice la palabra que nuestro Jesucristo les da algo a ellos también. Y cualquiera que haga, dice la palabra, porque cualquiera que a ustedes le dé un vaso de agua por razón de vuestro nombre, ya que sois seguidores de Cristo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Y cualquiera que haga tropezar a uno de los pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le hubiera atado al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y las hubiera echado al mar. Y lo hubieran echado al mar. Y si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Te es mejor entrar a la vida manco que teniendo las dos manos e ir al infierno, al fuego inextinguible, donde el gusano, aquí es donde me impresionó a mí, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y esta es una advertencia que dice: si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Y si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo. Te es mejor entrar cojo a la vida que teniendo los dos pies ser echado al infierno, donde el gusano de ello, vuelve a repetir, no muere y el fuego no se apaga. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Te es mejor entrar al reino de Dios con un solo ojo que teniendo dos ojos y ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Porque todos serán salados con fuego. La sal es buena, pero si la sal vuelve insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal vosotros y estad en paz los unos con los otros. Pero ahora bien, regresando, lo que es el gusano. Es impresionante, porque realmente yo no me trago el cuento de que fulanita fue allá a hablar con Dios, estuvo tantos días en el infierno. Usted mira cuánto hacen comercio como lo que fue Rebecca Brown, que ella estuvo en el infierno según, pero ¿qué pasó con ella? ¿Qué ha pasado después de todo esto? ¿Qué pasó, hermano, cuando aquella mujer muy famosa que hablaba con el poder de Dios y este Benny Hinn, hermano, iba y se acostaba en la sepultura de ellos y tocaba los huesos de ellos? Todo eso es brujería. ¿Qué ha pasado con Benny Hinn en estos tiempos? Él está en un gran plan de divorcio. ¿Por qué? Porque ellos vendieron la palabra. Y muchos vienen detrás de ellos imitando, se quitan el saco y empiezan a golpear a la gente, hermano. Y tenemos que poner atención si somos seguidores de Cristo. Miren cómo nuestro Jesucristo echaba fuera a los demonios. Mire cómo el Señor Jesucristo oraba por los enfermos. Mire cómo nuestro Jesucristo se desgastaba con las multitudes. Mire cómo nuestro Jesucristo visitaba los hogares. Mire cómo nuestro Jesucristo nos llena de paz y de tranquilidad si somos seguidores de Él. Pero dice la palabra que el ojo, si es ocasión de caer, la mano, si es ocasión de caer, si el pie es ocasión de caer, hermano, dice que mejor cortarlo y entrar un poco así, hermano, físicamente falto, a que todo nuestro ser se pierda en el fuego donde el gusano nunca muere. ¿Qué le quiero decir con esto? El gusano nunca muere. ¿Sabe cuántos están muriendo todos los días en Cristo? ¿Y sabe lo que se reproduce en eso? ¿Sabe cuántos gusanos no hay en un panteón, aunque le llamen el campo santo? Pero todas estas multitudes, millones que están muriendo continuamente, hermano, ese gusano está vivo, está vivo, está vivo, se está alimentando de los mismos muertos, se está reproduciendo con los mismos muertos, hermano, y dice la palabra que aunque los estén quemando, hermano, el gusano no deja de existir. Por eso nosotros tenemos que poner atención. Ahora tenemos que tener cuidado donde el Señor dice la palabra y hace un énfasis donde dice que toda ofrenda es, la sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué sazonaréis? Tenéis sal vosotros y estad paz los unos con los otros, porque todos los serán salados con fuego. En el 49, y es impresionante. Es impresionante. Cuando usted viene a la casa de Dios, trate de darle lo mejor a Él. En muchos lugares, hermanos, siempre tienen hasta las sillas reservadas donde se sientan los magistrados, los ilustres, los doctos, los garganta gruesa, pues en otras palabras, y no dejan que la multitud o en las ovejas puedan sentarse ahí. ¿Por qué? Porque también dentro de la iglesia hay límites, dentro de la iglesia hay excepción de personas, dentro de la iglesia ponen sus normas, dentro de la iglesia, hermano, ellos ponen sus reglamentos. No me olvido yo una vez que fui a llamada final, hermano, llegamos temprano y nos sentamos en la segunda línea, ni siquiera me senté en la primera. Y llega, hermano, un guardaespaldas y le dice: este asiento está reservado. Cuidando aquí a la persona que estaba delante de nosotros, y no es que la cuida Cristo, pues. ¿Está conmigo esta mañana?
Y se ven en muchos lugares. Se ven en muchos lugares donde ellos hacen la sección de persona, hermano, y donde ellos tienen su gremio, ahí su mesa, y nadie se puede ir a sentar porque ahí se siente el apóstol, se sienta con su lo más allegado a él, y los demás, hermano, los hacen a un lado. No se me olvida, hermano, yo no sé si lo están grabando, pero si lo están grabando, pues gloria a Dios. No se me olvida una vez que fuimos a una ceremonia matrimonial, hermano, y estaba una hermana que temblando se fue a sentar con nosotros. Y véngase y siéntese con nosotros. No, dice que aquí solo se sientan los pastores. ¿Y qué? Si nuestro Jesucristo no hizo excepción de personas. ¿Está conmigo esta mañana? Pero aquí tenemos que tener cuidado que toda la sal es probada por fuego. Los escribas, los fariseos, hermanos, los saduceos, todos estos hombres que estaban cuando vino nuestro Jesucristo, ellos se presentaban al templo, ellos hacían tantas cosas para Dios, hermano, que cualquiera que los viera dijera, estos son santos. Estos ya se ganaron la gloria eterna, le falta mucho para llegar a ellos, pero dice la palabra que el fuego probaba la sal. Cuando iban a hacer el sacrificio en el tiempo antiguo, en el Levítico habla que ellos sazonaban el becerro, sazonaban la ofrenda que iban a poner en el altar, hermano, para que tuviera buen sabor y Dios pudiera, hermano, déjeme decirle, disfrutar de esa ofrenda. Pero también llegaban otros que hacían lo mismo, idéntico. Presentaban su becerro, presentaban en sus altares, sazonaban lo que iba a ser sacrificado, pero sin embargo, eso iba sazonado y sacrificado a los ídolos mudos, a los ídolos de acera, donde Josías tuvo que destruir todas esas cosas. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, por eso nuestro Jesucristo no se equivoca. Cuando dice, en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre, hermano. Nosotros tenemos que ver el sacrificio que nosotros traemos. Antes uno se preocupaba, hermano, y se deprimía porque no venían los hermanos. Déjeme decirle que el que viene llegó a alabar y a glorificar el nombre del Señor. El que no vino, Dios lo bendiga, hermano, pero nosotros estamos delante de la presencia de Dios y tenemos que lograr el tiempo cuando Dios nos habla a cada uno de nosotros. Donde 2 o 3 están en mi nombre, dice la palabra, ahí se hace descender su presencia. Entonces dice que todos presentaron su sacrificio. El sacrificio de Caín, el sacrificio de Abel. La ofrenda de ellos era perfecta, se puede decir. Pero no era el tiempo de cada uno de ellos. Uno tenía que presentar una ofrenda antes de presentar la otra. Entonces estamos viendo nosotros que nuestro Jesucristo les está hablando acerca de los altares que hace el mundo, de los altares que hacen aquellos que no están salados por la sal de la palabra, la sal del Espíritu Santo. Dice, porque todos serán salados con fuego. Y si habla de todos, está hablando de todos, no solo nosotros. Nosotros somos la sal de la tierra. Pero si perdemos el sabor, también nos mandan donde está el gusano eterno, donde nunca muere y el fuego nunca se apaga. Entonces cuando vemos nosotros todo esto es hablando espiritualmente. Millones y millones mueren todos los días y millones nacen todos los días. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que nosotros tenemos que tener una sal, y esa sal no es por fuera, esa sal es por dentro. Lo que hacemos nosotros no es para que los vean, lo que hacemos nosotros no es para agradar al hombre, no es para agradar al compañero o a la compañera, es para agradar a Dios. Aún nosotros, hermanos, en nuestros hogares, cada quien tiene su forma de buscar de Dios, cada quien tiene su forma de alabar a Dios. Cada quien, hermano, busca de Dios. Mi esposa y yo somos totalmente diferentes. Yo me encierro en una oficina, ella tal vez está viendo un programa de televisión, yo estoy viendo tal vez un mensaje, estoy estudiando un poco la palabra, aprendiendo más, porque también yo necesito llenarme. ¿Está conmigo esta mañana? Cada uno de nosotros necesitamos. ¿Cómo va a cocinar la ama de casa si no mira, ¿cómo se llama la cocinera de Facebook? ¿Cómo se llama? Cocinando con Raquel. Amén. Pero es Raquel, no la de la canción, ¿verdad? Soy Raquel. Y dice que salió corriendo, cuando lo comprobó que no era Raquel. Entonces vemos nosotros que realmente nosotros tenemos que ser bien. A veces no es suficiente la palabra que oímos en este día, pero ya es su trabajo escuchar palabras durante la semana, es su trabajo escuchar alabanza, es su trabajo estar con una comunión con Dios, es su trabajo, ya no es el trabajo de cada uno de nosotros. Nosotros estamos aquí delante de la presencia de Dios para oír lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, ya finalizamos con esto. Dice, porque todos serán sanados con el fuego. Serán salados con fuego. La sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonaréis? Entonces, tened sal en vosotros y estad en paz los unos con los otros, porque sin paz nadie verá al Padre. Porque por medio de la paz viene la santidad, y la santidad viene la tranquilidad a nuestras vidas. Por eso, hermano, a veces uno mira tantas, como dicen ahora, si yo le creo a este hombre, nos dicen que son fake news. A veces vas a ver ahí nomás solo para obtener un like, para ser un seguidor de ellos, hermano, te están poniendo noticias falsas. Nosotros tenemos que tener cuidado en eso. Aún en las noticias que te salen en Univisión hay que ponerle mucha atención, porque ¿quién están dando el mérito? O te están hablando la verdad o te están hablando la mentira.
Lo digo porque solo la gente que tiene la experiencia, cuando yo hablo con mi hermano allá en El Salvador, me dice lo que está sucediendo realmente en El Salvador, aunque aquí pareciera que todo está bien. Pero mire cómo se hizo este hombre la cárcel de Filipo, cómo vino a ser este hombre después de estar en un rango alto, ahora se hizo servidor de servidores. Ahora viene él, hermano, a hacer otro término, donde le dan órdenes. ¿Está conmigo en esta mañana? Y eso es donde se va degradando. Por eso, hermano, hay que orar por México. Yo no soy mexicano, pero hay que orar, porque es lo que va a salir adelante. El hispano y España, que es la madre patria, ole ole, va a dar la espalda a los hispanos. Estamos hablando lo que es realmente. Y el único que va a pelear por la hispanidad va a ser México. Ningún otro país no te va a abrir los brazos como los va a abrir México. ¿Por qué? Porque realmente va a llegar el tiempo en que tiene que sacar tanta idolatría. Eso es lo que se está viendo. Cuando usted mira, hermano, todos estos monumentos que van muchos a recibir las energías del sol, la energía es Cristo. Todos los días, si sos seguidor de Cristo, no tienes que esperar una vez por año para que te den energía para todo el año. Entonces dice la palabra que el gusano nunca muere, porque se está reproduciendo con los más muertos. Todos los que mueren, estos son los que producen. Por eso dice que no dejarás a su santo que vea corrupción. Cuando nosotros fallecemos, hermano, no nos engusanamos. Cuando nosotros fallecemos, no hay por qué gusanarnos. ¿Por qué? Porque Dios toma control de nuestras vidas. Pero el que muere sin Cristo, ya, hermano, es comida para los gusanos. Y dice que el fuego nunca apaga. Y luego cuando venga, realmente, después de la gran tribulación, que venga el juicio final, el lago del fuego de azufre hirviendo, este va a estar más caliente para destruir todas estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando estaba aquel rico y le dijo, Padre Abraham, envía a Lázaro a que moje la punta de mi lengua con agua, porque aquí es un fuego insoportable, el fuego que nunca se apaga y está en lugar de tormento, donde está el gusano que nunca muere. ¿Qué quiero decirle con esto? Nosotros tenemos que tener sal por dentro, y la sal es la que hace el sacrificio para cada uno de nosotros todos los días de nuestra vida. ¿Es usted salado por el poder de Dios? Amén. Queremos esa sal. Queremos darle sabor a todo. La sal va a persevera todo, reserva todo, y es bueno para cocinar. Las amas de casa que cocinan nunca pueden cocinar sin sal. Amén. ¿Por qué? Porque es lo que le da sabor. Amén. Y eso es lo que tenemos que tener. Busquemos el sabor al Evangelio y que Dios nos ayude. Josías hizo caso a lo que habían dicho los rollos. Usted y yo tenemos que hacer caso a lo que dice la palabra para nuestra vida. Porque aquí está la promesa para cada uno. No es un culto, no es un servicio, no es una prédica la que te va a dar la bendición. No. La palabra es lo que hace la promesa para que a nosotros nos vaya bien. ¿Está conmigo en esta mañana? Póngase de pie, vamos a orar, vamos a ir hacia el Señor.